Y le damos la bienvenida, por supuesto, a Pedro Grados, director de la carrera de Economía de la Universidad de Lima. ¿Cómo está, Pedro? Hola Bienvenido. Pedro, ¿cómo está? Buenos días Patricia, buenos días Carlos. Y hoy día vamos a hablar sobre el incremento de la pobreza producto de la pandemia, ¿no? Según el Banco Central de Reserva, la pobreza va a subir de aproximadamente 20%, nivel al cual había llegado al cierre del 2019, a 27%. Este incremento de la pobreza significa más de 2 millones adicionales de pobres, definido como pobre familias de 4 personas que tienen un ingreso aproximado mensual de 1.400 soles y que por lo tanto no les alcanza para las necesidades básicas, ¿no? Ahora, la razón fundamental es indudablemente el cierre de la economía. Recordemos que de 100% de la economía trabajó a 40%, hoy día nos estamos aproximando probablemente al 80%, y la forma de resolver este problema, el principal mecanismo es crecimiento económico. Hay también mecanismos de apoyo social, pero sin crecimiento económico es imposible volver a generar el nivel de empleo que se requiere para salir de la pobreza, empleo tanto formal como informal. El contexto no es el mejor, ¿no, Pedro? Porque en contexto electoral, tanto el sector público como el privado se retraen para esperar a ver un poco cuál va a ser el futuro y cuál va a ser la realidad del futuro, ¿no? Eso ocurre, por eso es importante en un país generar políticas de Estado más que políticas de gobierno, es decir, una orientación económica de largo plazo que permita los ajustes necesarios entre un gobierno y otro, pero en un cambio radical de una visión a otra. Un ejemplo clarísimo es las pensiones. Las pensiones es un tema que hay que resolverlo más allá de 1, 2 o 3 gobiernos, ¿no? Y Pedro, ¿a Sí. cuánto cree usted que estaríamos llegando en cuanto a niveles de empleo que teníamos antes de la pandemia? El presidente del BCR ha estimado que sería a fines del 2022 recién. Va a depender básicamente del crecimiento, ¿no? Si la incertidumbre electoral no es tanta, y eso va a depender de la visión que tengan los candidatos, y en abril se define realmente un candidato y su línea económica. Recordemos que tenemos 30 años con un modelo económico similar, estabilidad macroeconómica y crecimiento hacia afuera, podría darse una recuperación. Si hay mucha incertidumbre electoral, esto podría tardar más. Ojalá sea el próximo año, hacia fines, y no el 2022, pero eso indudablemente significa una visión optimista y crecimientos de 12 o 13%. Lo más probable, como lo decía el presidente del Banco Central, es que esto se genere a fines del 2022, ¿no? Y además, Pedro, hay que reconocer que si bien hemos pasado por una coyuntura durísima, se dijo desde siempre que la salida de los peruanos de la pobreza era una gran noticia, pero que el gran temor es que esta salida fuera sostenible y que no a la primer quiebre regresaran masivamente o un grupo importante otra vez a ser pobres. Bueno, nos ha demostrado esta pandemia que nos falta, ¿no? Que las personas que salgan de la pobreza puedan sostener esta categoría más allá de las crisis, ¿no? Y esto, si bien afecta al sector formal, afecta sobre todo al sector informal. Para hacernos una idea, de 11.5 de empleo que había el primer trimestre, en el sector informal cayó a 6, mientras que en el sector formal de 4.9 millones a 4.4. Es decir, los más afectados son los informales, que además suelen tener en promedio menores niveles de ingreso, ¿no? Y efectivamente es una clase media, entre comillas, una clase media vulnerable, que ante un ajuste salimos. Lo ideal es eliminar esa vulnerabilidad hacia adelante, y eso implica formalidad. Ojalá, más allá de la suerte que tenga o no en los resultados electorales, que la presencia de Hernando de Soto en el debate electoral ponga el tema de la informalidad sobre el tapete, ¿no? Sería un aporte interesante. Eso es fundamental, porque la tesis principal de Hernando de Soto es que existen muchos activos que sirven de garantía y que podrían incrementar el financiamiento y por lo tanto poner a funcionar la rueda económica a otra velocidad. Es una tesis que ha sido citada por muchos alrededor del mundo y ojalá efectivamente se tome en cuenta sus consideraciones. Y que todos tengan alguna propuesta, por lo menos para este problema. Muchísimas gracias, Pedro, por tu comentario. Siempre lúcido, como siempre. Son las 6:38 de la mañana.